Y grábale. Ya está, comenzamos. Listo. Bueno, Bueno, pues, gracias, Mauro, por generar este espacio, ¿no? La idea es tratar de conversar un poco sobre estos temas, un poco que han surgido gracias al tema de la pandemia y que se ve que ha tomado mucha importancia el tema del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, creo que hemos visto mutuamente con preocupación que existe un montón de información ahí que no es muy científica, que digamos, y mucha gente que está creyendo en ciertas cosas que no tienen nada de respaldo, sobre todo el método científico, ¿no? Entonces creo que es una buena sí, oportunidad para conversar sobre esos temas y que nos escuchen sin que sea nada científico, sin que sea nada con términos muy complejos, sino tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. sí, en efecto, pues muchas gracias, Gabo, estimado. La cuestión es que vimos los dos juntos la necesidad de un espacio que llegue más a la gente, ¿no? Vemos en este problema del dióxido de cloro, vemos foros entre médicos, foros de científicos con la asamblea, los portavoces del dióxido de cloro oficiales, también con nuestros flamantes, nuestra asamblea élite, ¿no? Claro. Entonces, vemos espacios de medios de comunicación donde está muy restringido la participación de los ciudadanos, incluso de los mismos profesionales. Y en base a eso, sí vimos la necesidad, ¿no? Porque los dos estamos preocupados por el país. Yo creo que ese sentimiento, yo creo que si abrimos un micrófono como lo estamos intentando hacer ahorita, ese sentimiento se va a ver reflejado en miles y miles de personas. Entonces, no es un foro académico, ¿no? Si quieren ver una cuestión científica. Yo ya he hecho cuestiones, charlas de carácter científico, no muy detalladas, ¿no? Eso no necesariamente llega a la gente, ¿no? A la gente en común. A veces razonar, ver la coyuntura, el razonamiento o aplicar la lógica a lo que estamos viendo, a veces es mejor, ¿no? Y saber explicar cosas incluso complejas en lenguaje sencillo es un poquito mejor. Entonces, espero que este espacio tenga buena cobertura y buena recepción. Sí, ojalá Entonces, que no, sí. A todos sí, los que nos están viendo, compartan el live para que nos vea un poco más de gente. Y hagan sus preguntas, déjenos aquí en el Facebook sus preguntas, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber para poder contestar. Estaremos respondiendo después de un momento. Y la idea también es tratar de incluir a alguien que quiera participar en el live, quiera ser parte de este video. Le damos la invitación, ingresa al Zoom y podemos también participar con alguien más que desee aportar, ¿no? sí, la idea es los que quieran aportar, pero tengan algo que aportar, o sea, o tengan una posición, una postura especial o una preparación especial para aportar, con gusto nos escriben por interno y pues les pasamos pues la clave para que ustedes puedan entrar a la reunión o el link. Pero para la gran mayoría, ¿no? Para la gente que simplemente quiere escucharnos, pues puede hacer las preguntas. Vamos a hablar una media hora, 20 minutos, y después vamos a ir contestando sus preguntas, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. ¿Y por qué no aceptamos los voceros oficiales del dióxido de cloro, no? Y esta es una cuestión que vi que lo hicieron la otra vez vi un debate, me parece que hace 2 días, de 5 horas completas, 5 horas, imagínate lo que es debatir 5 horas, que eran 4 médicos y un portavoz oficial de este Comubi o esta comunidad por la salud, ¿no? Como USA me parece que se llama, donde un portavoz hablaba, ¿no? Y debatía con todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptamos portavoces oficiales? Sí, gente que humildemente tenga una duda o quiera exponer su punto de vista, ¿no? Con conciencia, por supuesto que la aceptamos, pero los portavoces oficiales no, porque tienen un conflicto de interés. Y además, uno tiene que escoger sus portavoces. O sea, Por a, supuesto. a veces, a veces fallamos en que creemos que la democracia pura es que hable todo mundo, ¿no? Y que la voz de todo mundo, así el título sea falso, ¿no? La otra vez le vi al asambleísta Mendoza que le dejaron cerrar, ¿no? Su alocución antes de ser procesado y renunciar a su curul, hablando, ¿no? Y dándonos lecciones de que la juventud y el liderazgo. Entonces, si tú estás promocionando el dióxido de cloro ya como un conflicto de interés
y no tienes un título, o tienes un título, pero la gente que promociona internacionalmente no tiene un título, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, Entonces, claro, ¿no? Yo creo que es importante saber diferenciar bien lo que es la ciencia, lo que es el método científico y no cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier interpretación que se quiera dar, porque no puede. todas las opiniones son válidas, ¿no? Pero no tienen el mismo peso. Por ejemplo, a mí me gusta leer historia, pero si vamos a hacer un foro con un historiador, obviamente yo estoy aquí para aprender. Y si el historiador es una tapa y yo he leído, obviamente voy a tratar de refutarle, pero probablemente él me acredite, él está acreditado a hablar con mayor conocimiento, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Ya, entonces, empezando en el tema del dióxido de cloro, hay algunos conceptos básicos, y esto es una conversación pues totalmente informal y preocupan, ¿no? El dióxido de cloro es una campaña internacional que tiene años, ¿no? Tiene años aquí o sea, internacionalmente, empezó en Estados Unidos con un señor que se llama Jim Humboldt, ¿no? Él fue el que empezó esto, ¿no? Si tú te vas a su página, ¿no? Él supuestamente es alguien que ha sido un científico más de, incluso de misiles intercontinentales, ¿no? Y que se ha dedicado a la salud, pero no tiene un título de salud en específico, ¿no? Es un científico como un ingeniero de investigación. Es lo que te dice. Y en las entrevistas de YouTube, él te dice que en un viaje, me parece, al Amazonas o a alguna selva, con sus hombres que se infectaron de malaria, él les dio pues sus gotitas, ¿no? Y pues simplemente al siguiente día ya no tenían ningún tipo de sintomatología. Entonces, el dióxido de cloro es una de las tantas pseudociencias, ¿no? O sea, de los tantos complementos. Pero aquí viene una cuestión importante. Durante toda la historia, siempre ha habido, o sea, desde que se estructuró el pensamiento con la filosofía, siempre ha habido esta pelea entre lo que es una falacia, lo que es una mentira y lo que es real, ¿no? La filosofía nace incluso porque se empezó a perfeccionar pues el arte del debate, de la argumentación, y perfeccionándolo, ¿no? Se vio que habían los sofistas, ¿no? Iban por los pueblos, un grupo que les enseñaban a los jóvenes o a los militares o a los políticos a argumentar y a contrarreplicar sin necesariamente ser un argumento válido o real. Ya. Entonces, la filosofía nace de ahí, o sea, la filosofía nace para contrarrestar la mentira y desde allí, o sea, desde allí vamos escalando, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos si hay una verdad. Entonces, en el mundo hay dos taras de la modernidad, yo creo que son graves, ¿no? La primera es que todo es relativo, supuestamente, ¿no? O sea, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, el otro tiene tu opinión, el otro mm, cree que algo es así, incluso, y ya llega a niveles de la ciencia o de la biología, ¿no? Entonces, ya se vuelve relativo todo, ¿no? Entonces todo se vuelve relativo, yo me cambio de nombre, puedo, eh, o sea, y esto es una como especie de movimiento que se da, ¿no? Ya relativa a la estética, el arte es diferente al arte antiguo, ¿no? Entonces, si hay una especie de tara con relación a la relatividad en decir que ya no hay verdad, ¿no? Estamos como en la época de la posverdad y ya no hay verdad, o sea, ya no la tienes que respetar. Claro, no se ve como se ve ahora que todo el mundo dice tener la razón o piensa tener la razón, pero al final siempre existe una historia por detrás, ¿no? De las cosas. Entonces, creo que es importante nunca olvidarse de la historia y de dónde venimos y de dónde nacen ciertos conceptos, ciertas teorías también, ¿no? Claro, o sea, hay un concepto que la gente debe entender, que es que hay una verdad y que se puede llegar a esa verdad, ¿no? O sea, hay un saber y hay un conocimiento y el conocimiento es acumulativo. Si tú relativizas todo, entonces haces como Trump con las fake news, ¿no? Dices, esas son mentiras, yo tengo otra verdad, ¿no? Yo tengo otros datos. Entonces, esa es una de las cuestiones que siempre estamos en la lucha y que se está imponiendo hoy por hoy, el relativismo. Y lo otro es el cientificismo, ¿no? Pensar que la ciencia, únicamente por sí, la ciencia puede conocer la verdad, ¿no? Y la ciencia es simplemente una rama del saber, o es una rama, el método científico es
una especie de herramienta para llegar a un conocimiento concreto. Entonces, cuando les hablas a los científicos de ciencias duras, que ellos les llaman, ellos piensan que la ciencia es únicamente numérica, ¿no? O sea, números, estadísticas, evidencias fácticas a través del método científico, pero incluso la ciencia o la investigación de ciencias de la salud, por ejemplo, que es mi campo, tiene un campo cualitativo. Hay investigaciones cualitativas. Entonces, tienen una rigurosidad como el método científico, pero, pero no se basan necesariamente en números, ¿no? Se basan a veces en entrevistas y en sistemas comparativos de entrevistas donde tú ves Incluso en patrones en común. experiencia personal a veces también. Claro, entonces hay la fenomenología, las notas de campo, la antropología se hizo a través de la observación y no necesariamente a través del método científico. Entonces hay una ciencia, no solo es matemáticas o no solo es ciencias duras o biotecnología o biomedicina, ¿no? Es una ciencia, es concreta, es específica, es cuantitativa, pero también puede ser cualitativa. Pero sí tenemos que diferenciar entre lo que es conocimiento en realidad y lo que no es, que ese es el reto. Oye, y entrando ya un poco más en el tema del dióxido de cloro, ¿cuáles son los peligros de esta sustancia, no? De estar digiriendo una sustancia que se sabe que sirve para desinfectar ambientes, pisos, mesas y demás. Pero claro, no hay mucho, justamente lo que tú dices, no hay mucha ciencia, mucho estudio o evidencia científica de que sirva como una medicina para el COVID, mucho menos para hablar del cáncer o de autismo, como venían defendiendo los creadores de esta sustancia, ¿no? Sí. Uno tiene que pensar mucho en cómo se está, o sea, cómo es el plan de propagación o de promoción de esto, ¿no? La pandemia es únicamente una oportunidad para renacer su producto, ¿no? Porque antes era el VIH, el cáncer, el SIDA, ¿no? La malaria. De hecho, en la página web te dice el 95% de las enfermedades son curadas con dióxido de cloro. Eso primero choca mucho con la ciencia, porque si tú hablas que el conocimiento se acumula, ¿no? Isaac Newton decía que él para descubrir, para haber hecho sus descubrimientos, tuvo que pararse sobre los hombros de los gigantes, o sea, tuvo que revisar el conocimiento que habían logrado los otros. Entonces, que salga una sustancia que además ya se conoce desde hace años, porque el cloro no es algo nuevo, ¿no? O Claro, sea, ¿no? su estructura química, si alguien recibió química orgánica, sus enlaces y su estructura química, pueden ver un video de un bioquímico de la central, me parece Paul Aulestia, me parece que se llama, o Pablo Aulestia, ¿no? Y él explica muy bien cómo ya se sabe, o sea, ya se saben los enlaces químicos y se entiende qué es lo que, o sea, su mezcla, su contacto con otras sustancias, qué es lo que logra y qué efectos tiene, ¿no? Entonces, yo veo más en una especie de engaño específicamente contra la ciencia, veo una especie de trampa retórica, ¿no? Ellos primero hacen una especie de, o sea, algo que está de moda que se llama la medicina integrativa. Entonces ellos te dicen, ¿saben qué? La medicina es muy fraccionada, ¿no? Está el gastroenterólogo para lo digestivo, el cardiólogo para todo el sistema circulatorio, el neurólogo para el sistema nervioso. Entonces yo que soy integrativo, ¿no? Supuestamente sé de todo y le Claro. veo, claro, le veo al cuerpo humano, ¿no? Y al ser humano de una forma holística que nadie de la medicina alopática o de la medicina occidental lo va a lograr ver, ¿no? Entonces tienen este enfoque, pero cuál es el aval curricular de la medicina integrativa? O sea, Claro, o sea, son universidades en línea a veces, inclusive, que aparecen que sí, otorgan títulos. o sea, estudian medicina, pero pasan a la medicina alternativa y a veces descontextualizan muchos de los descubrimientos científicos o de los estudios. Y cuando debaten con los científicos, se aprovechan, porque al decir que son integrativos, ¿no? Necesita estar, o sea, tú defiendes el dióxido de cloro y lo defiendes desde la parte, ¿no? Desde la absorción del intestino, o ellos dicen que antes, ¿no? Supongo que es el estómago, desde la absorción del estómago. Después el gastroenterólogo te dice que pues es poco probable, después te vas a la parte química, ¿no? Entonces tú ves el aval en la preparación y en la formación que tienen estas personas, a veces son médicos, sí, o sea, a veces son médicos,
pero no abarcan todos los campos que ellos dicen abarcar, Claro, tienen que ¿no? ser genios para hacer todas las especialidades Entonces, posibles. claro, entonces hablan con el médico, entonces el médico llega hasta su campo, porque además, como tenemos formación científica, llegamos hasta nuestros límites, ¿no? Y cuando ya pasa nuestros límites, él se cambia, como no nos va a vencer en este campo, aprovecha para cambiarse a la química. Y si no le funciona la química, ya se cambia a la biología molecular, a los electrones de valencia, a los protones. Entonces, cada vez como que va complejizando el debate, aprovechando que las diferentes disciplinas de la ciencia están fraccionadas, ¿no? Y así es como el único propósito que tiene esta gente es dejar una duda, ¿no? Porque es una cuestión de sentimiento, ¿no? O sea, Y se la aprovechan del razón, miedo, ¿no? O sea, justamente la pandemia, dicen que están asustados, démosles esta sustancia que les va a curar, y o no es sea, verdad, ¿no? la razón para, o sea, para realmente serle fiel a la razón, tú tienes que mantener la cabeza fría, ¿no? Y respetar ciertos principios. O sea, sé humilde con el conocimiento, puedes estar equivocado, ¿no? El conocimiento se acumula, o sea, hay cosas que tú puedes descubrir nuevas, pero vos si quieres refutar la anatomía del ser humano o la biología de la célula, o es difícil ya, porque la Claro, evidencia pues ya está está. toda, es súper complicado. Sí, pues como querer inventar la matemática de nuevo, sí, eso ya está más Claro, que desde cero, ¿no? claro, ya. Entonces, siempre utilizan, y no es ahora, o sea, no es ahora, esto es de toda la vida, utilizan o la esperanza o la fe o el concepto de libertad, ¿no? Entonces, siempre, si utilizan la esperanza, lo utilizan en un momento donde muchos tenemos miedo, ¿no? Entonces, Claro. utilizan una cuestión emocional. Esto te va a curar, ¿no? Entonces, incluso si yo soy médico, sé que no hay hoy por hoy una vacuna, sé que hoy no hay por hoy una medicina, le debilito a mi razón y digo, bocha, puede ser, ¿ve? O sea, ya lo dudo y me empiezo a tomar, ¿no? Entonces, pero el conocimiento no se inventa, ¿no? O sea, del cloro tenemos un amplio conocimiento de sus efectos pues, Eso iba, te quería preguntar, porque yo he escuchado bastante y se oye, igual me voy a tomar porque si daño no me va a hacer. Tal vez no sirva para el COVID, pero daño no me va a hacer. ¿Qué tan cierto es eso? verás, el dióxido de cloro como gas, primero, una vez que es supuestamente transportado, ¿no? Y absorbido y tiene que unirse a una proteína y supuestamente la hemoglobina, que es la proteína transportadora del oxígeno, le otorga un oxígeno, le hace oximoglobina y, y el bioquímico te dice, ¿no? Estudias química orgánica, te dice que siempre tiene que estar disuelta, que el dióxido de cloro es un gas que se escapa, ¿no? Y la otra vez vi un hilo de Twitter de alguien de bioquímica, igual de la Universidad de Loja, y, y en la Universidad de Loja, él ponía en su Twitter, que les puedo pasar por mi página, y decía que había uno de estos usuarios, había hecho la poción, ¿no? Ya, Había hecho la poción y él había, en una de sus máquinas, había calculado las partículas por millón que tiene la poción. Me parece que tenía 0.3. El agua potable, ¿no? El agua potable de Loja, ¿no? Entonces, ya, 0.3, que era el tolerable. Este tenía 0. O sea, tenía 30 veces más, ¿no? ya. Entonces, lo que te dicen es fracciónale y te vas tomando poco a poco. Entonces, dicen que no hay estudios, ¿no? Y que no hay estudios, ¿no? Definitivos y que les dejen, ¿no? Que les dejen estudiar, ¿no? Que les dejen probar en los seres humanos, ¿no? Entonces, es su cliché, no necesariamente quieren que realmente suceda, ¿no? Sino que quieren que les dejen, ¿no? Y es una contradicción. Es una contradicción porque tú ves a Andreas Kallner, una persona que compra el título de una universidad de Cataluña, ¿no? Y una universidad de Cataluña que incluso te da flexibilidad para tú poner el nombre del título, ¿no? Y después que la universidad se deslinda. Y pues este Sí, Andreas es el que le recibieron este como es, casi con honores en la asamblea, ¿no? Que le dieron hasta, si hubiera estado aquí, le hubieran dado chance de hablar. claro, es él, ¿no? Ya, ya, Y, y es chistoso porque empieza con Jim Humboldt, ¿no? Que tiene unas historias estrambóticas que es científico de misiles, ¿no? Y solo es cuestión de ver la historia, ¿no?
y que de ahí tuvo una especie de descubrimiento, ¿no? Que curó la malaria, me parece que en el Amazonas, ¿no? Y se une, o sea, él va a empezar a promocionar y se une a un mercado que ya está hecho, ¿no? Que es el movimiento antivacunas, ¿no? El movimiento americano. Claro, sí, Entonces, que también es otro tema. claro, entonces ya un poco ya el trabajo ya está hecho, ¿no? Donde un movimiento, un pensamiento que es más mágico, ¿no? Que no está usando en la ciencia, pues se logra soportar. Entonces, tiene esta nueva onda y en esta nueva onda aprovecha. Entonces, ese es Jim Humboldt, ¿no? Entonces, se une, me parece, a una fracción de estas personas que Oye, están perdón allí. que te interrumpa. Vamos a incluirle a Jane Tricayotti, es otra doctora que, amiga nuestra, que nos ha pedido que le incluyamos en el stream para compartir también un poco de su conocimiento y de su experiencia, ¿no? Ella está trabajando, creo que, poniendo el pecho a las balas con los pacientes inclusive, entonces démosle la bienvenida a Jane. Hola Jane, ¿cómo vas? Estás con mute, ahí estás. Ahí estoy. Hola Ahí Gabo, estás. hola Mauro. ¿Cómo Hola, hola están? Jane, Bastante ¿cómo bien aquí. vas? ¿Todo bien en la casa? Como Todo todos, tranquilo. momentos Sí, bien, momentos más o menos. encerrados. Sí, bueno, ni tanto. La verdad, bueno, yo he trabajado en el hospital toda la pandemia, entonces prácticamente no he tenido más confinamiento que el fin de semana, así que. Pero bueno, bastante bien en todo caso. ¿Qué te Am, parece esto? ¿Qué te preocupa, Jane? Tú que eres, sabes de medicina interna, tienes una especialización en eso, ¿qué es lo que te preocupa? Con los guaguas ahí, tú Los estamos familia, guaguas. tranquila, tranquila. Yo el mío también, ya les Soy mi digo. perro, realmente, porque exacto, no soy. Es una cobija algo que Está volaba por ahí. peleando con un Claro. peluche. Pero, o sea, francamente, Mauro, te soy honesta, al comienzo de la pandemia yo pensé que nos podía servir como reflexión y también un proceso de racionalización de muchas cosas que suceden en salud a, a todo nivel. Yo tenía, tú sabes que yo soy patológicamente optimista, creo, y um, De más. sí, de más. Y En yo pensaba demás. que de hecho iba a haber una, no sé, un cambio o la gente que lleva todo lo que tiene que ver con administración en salud a todo nivel iban a cambiar, no sé, tener un poco más de altruismo en trabajar para que las personas estemos mejor protegidas. Obviamente eso no es así Para y nada. el Ecuador ha sido quien peor ha manejado la pandemia a nivel mundial, o sea, no es solo una cuestión latinoamericana y de decir, como escucho de mucha gente, es que todos los países están mal, es que no, porque nadie pudo arreglar las cosas, no Nadie funciona se así. esperaba que nos llegue. Es más complejo, Sí, ¿no? es Es más mucho más complejo. complejo, porque claro, la gente dice, bueno, es que nadie manejó bien, no es cierto, es una gran mentira, es una mentira mentirosa, como dice mi papá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo veo las cosas bastante más negras ahora. Creo que he sentido envejecerme en este periodo, ya me cayó el peluche de mi perro, de envejecerme en este periodo más de lo que me he sentido envejecer en los últimos 10 años, porque veo que la gente que es corrupta seguirá siendo corrupta, la que tiene algún grado de humanidad seguirá siendo así, esperemos que ojalá no se cambie, pero que esto no nos cambia en absoluto como sociedad. Es muy triste ver esto. Soy el Mati. Hola Mati. Salude. Hola Mati. Qué grandote que está. Y bueno, entonces, desde el punto de vista médico, pues sí nos ha cambiado. Yo creo que yo adoro ser médico, adoro ver pacientes. Toda mi vida he querido No, ser no. médico y esto es lo que yo No, mejor eh, sí. ¿Y qué más anhelo, o experiencias, sea, tener contacto, ¿sabes? Pero ahora Jane, por esto es difícil. y qué experiencias has tenido así ya en el hospital, en la práctica con la pseudociencia o gente? ¿Has conocido Uf, casos? por supuesto, sí es complicado, ¿no? Am, ahora decirte que realmente lo de la pseudociencia me queda a mí también, si mucho de lo que hacemos también los médicos en afán puede ser de mejorar la condición de nuestros pacientes también entró en pseudociencia, ¿no?
hidroxicloroquina, ivermectina, un montón de cosas que salen de protocolos de estudio y que finalmente se están dando para mejorar los pacientes, no tienen ningún tipo de avance científico de base como tal, ¿no? Que podamos decir estudios realmente de rigor, con todos los requerimientos que la medicina basada en evidencia nos pide. Claro. ¿Qué he visto yo de pacientes? He visto pacientes que se han inyectado la ivermectina, he visto pacientes que se han tomado la ivermectina a dosis de vaca. He visto pacientes con el dióxido de cloro. De hecho, yo estuve en un chat con mamás en donde puse lo del dióxido de cloro y evitar tomarse pues un desinfectante. Parece medio ridículo pedir a la gente que no lo hagan. Sin embargo, se rasgaron las vestiduras, salpicaba sangre en ese chat, porque Claro. todo el mundo empezó a tomarse eso como panacea y pues obviamente el susto, Mauro. De hecho, yo conozco a mucha gente que lo está tomando. Entonces, por ejemplo, Daniela Collaguazo, que nos pregunta aquí por Facebook, no le queda claro qué tan o sea, cuál es el grado de toxicidad del dióxido de cloro, ¿no? El grado de toxicidad está conocido por su dosis, ¿no? Entonces, lo que te dicen la gente del dióxido de cloro es que la dosis es más o menos el concepto de la homeopatía, ¿no? La dosis llega a una dilución a tal nivel que simplemente hace el efecto, pero no causa pues un efecto colateral. Claro, es lo que te venden. Entonces, eso es lo que te dicen, ¿no? Tú lo puedes hacer en tu casa, supuestamente, ¿no? Y el hecho de activarle con el ácido cítrico, me parece que es, de hacerle y activarle y lograr el dióxido de cloro y tomarlo en pequeñas gotas es suficiente. ¿Qué se ve? ¿Qué se ha visto? ¿No? ¿Y qué se sabe? Se sabe ya, y eso es una de las partes del método científico, que es la observación y a través del método, ¿no? A través de pasos que ya están constituidos, y conociendo cuál es la real evidencia que sale fruto de eso. Pero como hay la bioética, ¿no? Como hay, como uno tiene como primacía el primum non nocere, no hacer daño, ¿no? A los pacientes. Entonces, como hay esa primacía, pues toda molécula que se pruebe tiene que pasar ciertos pasos y ciertos niveles de evidencia. Entonces, lo primero que se hace, por ejemplo, es entender cómo funciona la molécula. Entonces, ya sabemos químicamente lo que hace, ¿no? La química orgánica está hace tiempo, ya sabemos lo que hace, ya sabemos los enlaces que rompe, no estamos invitando nada, no es una sustancia nueva, ¿no? Se intentó para el autismo porque ellos dicen que el autismo es provocado por algún tipo de bacteria que no especifican y supuestamente cura casi todas las enfermedades. Después tú pasas, si ellos se basan en una especie de simulación por computadora que pudo haber demostrado la simulación por computadora que la sangre se oxigenaba más, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos se toman en una simulación que ni siquiera es el primer paso de la experimentación. Entonces, en base a ello, ellos toman con ventaja y dicen, no nos dejan hacer la investigación. Entonces, hay investigación, ya sabemos lo que causa el dióxido de cloro según diferentes dosis en la célula. O sea, in vitro, que es el primer paso, ya se sabe, ¿no? Y hay algunos estudios observacionales que se ha hecho de intoxicación de dióxido de cloro en monos africanos, ¿no? Ya hace algunos años, ¿no? Me parece que hace unos 15 años. Y ya se veía toxicidad, ¿no? Una baja de hemoglobina, o sea, en el conteo de glóbulos rojos, o sea, ya se veía toxicidad, ¿no? Si no pasa los primeros niveles de evidencia porque se ve toxicidad, no es ético pasarlo a los seres humanos. Claro, seguir haciendo. Pues, claro. O sea, claro. O sea, Entonces, perdón, pero después de la Segunda Guerra Mundial, como que ya dijeron no es bueno poner tóxico a la gente porque pues claro. no es muy ético. O sea, después de separarse a meses y volverles a coser y Gracias a los separarles. alemanes y los nazis ya no nos van a dar el compuesto Claro, milagroso para curarnos del COVID. claro. Pero Entonces, Oye, pero ya más prácticamente como hablando en castizo, si alguien toma mucho de eso, ¿qué le puede pasar? ¿Se le daña el hígado, el riñón, el esófago, el pulmón? ¿Qué podría pasar? Sabiendo que, pues claro, yo entiendo, no, escucho que ahí se suben los niveles de la hemoglobina, no sé qué,
pero para el cristiano de la calle que cree que no se va a tomar 6 meses de esa vaina, ¿qué le puede pasar? Probablemente una de las cosas es la falsa seguridad, ¿no? Ah, vas a dejar los otros tratamientos porque el dióxido de cloro te sientes seguro. Ese Claro, es uno de los efectos, ¿no? Entonces, no te sientes seguro ya por poco sin mascarilla, ¿no? Entonces, claro, esa porque es una, te claro, esa cura. es una de Pero las y eso, cosas. y que la acumulación es tóxica y te puede causar una cuestión de envenenamiento, te puede dar metahemoglobinemia. Esta es una enfermedad donde te quedas azul y se destruye la hemoglobina de tu sangre y te da anemia, te puede dar falla renal, te Eh, puede dar alteraciones además a nivel del tracto digestivo, o sea, te puede dar diarreas crónicas, baja de peso, síntomas de envenenamiento. O sea, de hecho, hasta puedes detectar en las células del cuerpo porque destruye las células del cuerpo. Entonces, a la larga, te causa envenenamiento. Entonces, ese claro. rato, como dice Mauro, te tomas las diluciones, todo chiquito, piensas que no pasa nada, hasta te sientes mejor porque obviamente te aumenta esa sensación de seguridad que hace El que El tu efecto efecto sistema placebo. placebo que le inmune. dicen. Ah, Claro, es placebo. Nosotros llamamos placebo a, a todo lo que nos hace sentir bien, pero no tiene un efecto farmacológico. Ya, o sea, Es muy placebo fuerte, ¿no? es O sea, súper fuerte. el efecto placebo realmente, La mente es poderosa. la mente es Entonces, muy claro que poderosa. sí, por Yo supuesto, he ¿no? visto gente, o sea, hay mujeres que dejan de menstruar, que incluso se puede hasta a cierto grado hinchar su abdomen y pensar que están embarazadas. Claro, Y solo es por la mente, ¿no? Son embarazos psicológicos. Y pasa, o sea, ese es el nivel de la mente, ¿no? Y cuando tú usas este tipo de, o sea, de milagros, de milagros, de, de curaciones milagrosas, y cuando las pones, tienen mucho efecto durante una pandemia, sabiendo la coyuntura de que pues no hay cura, ¿no? Pero siempre ha habido esto, o sea, la pseudociencia ha estado ahí. Antes había la frenología, ponte. Y la frenología lo que hacía es ver, ¿no? O sea, los frenólogos veían las hundiduras de tu cráneo y las curvaturas de tu cráneo, ¿no? Y hacían todo un estudio con las curvaturas de tu cráneo y te decían qué personalidad eres, si eres tímido, te vas a enfermar del estómago, eres propenso al pie plano, o sea, siempre las hubo, ¿no? Y de hecho, cuando la medicina ha estado mal, cuando no se ha ajustado al método científico, antes nos basábamos en los paradigmas de la medicina. Entonces, antes pensábamos que los humores, que eran como especie de sustancias que debían estar balanceadas, los humores era lo que definía la salud o la enfermedad de la persona. Entonces, por eso se hacían las sangrías, ¿no? A claro. la gente se le desangraba, ¿no? A la gente se le desangraba pensando que se iba a curar. Y la gente pensaba tanto que esa era la cura que duró desde antes de Cristo hasta el siglo XIX. O sea, las sangrías se hicieron hasta el siglo XIX. La gente que, en estado de agonía, que venía meses haciendo sangría, si tú le preguntabas, decía, ya me voy a curar, porque están jugando con la esperanza, ¿no? O sea, ya estaba a días de morir, le decía, hágame otra sangría, porque ya me siento mejor. O De ley sea, hasta ese es el ahora, nivel de la mente, ¿no? de ley hasta ahora sigue siendo alguien que hay alguien que haga sangrías todavía está. A ver, aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿qué opinan de esto de volver al semáforo rojo? Los contagios han sido un montón, dicen que se recogen cadáveres de la calle. ¿Qué tan cierto es? Es cierto. Es muy cierto. O sea, capaz si esto tiene algún tipo de recepción, podríamos en una próxima entrega, ¿no? Como profesional, eh, hablar sobre la gestión de la epidemia y cuál es la verdadera situación. Se están recogiendo cadáveres en los domicilios, algunos ya tales del número de aumento de contagios y de muertes que ya se los ve en las calles, especialmente en ciertos barrios populares, Calderón, barrios del sur, Beaterio, ¿no? Entonces ya se los ve. El crecimiento es sostenido, si bien no es un pico, es sostenido. Eh, Sin ningún esquema de detección masiva y confinamiento, así sea localizado, es imposible controlarlo. La epidemia no se controla con ventiladores ni con camas. Se controla Porque ya con, dijo el ministro que no hagan drama, pues no hay claro, cama, no hay camas, pero no pasa nada, también dijo. sería bueno hablar del ministro y hablar del Ministerio de Salud Pública y subir el video. o sea, realmente, para empezar, para la persona que preguntó lo del semáforo en rojo, recalco que somos el país que peor ha manejado la pandemia a nivel mundial.
y nadie pone estúpidos semáforos de colores para decir que estamos mal. Entonces, ¿por qué digo estúpidos semáforos? Porque es ridículo que utilicen semáforos cuando se sabe que son fases de desconfinamiento. No se coge y se abre las puertas, vamos a ver quién se muere y quién sobrevive. Porque no está, es como ver, no sé, una especie de circo romano en donde va la gente a morir. Entonces, eso es lo que hicieron aquí. En Ecuador lo que hicieron fue abrir las puertas y veamos quién muere y quién sobrevive a un virus terrible en medio de una situación precaria de todo tipo, sin ningún tipo de control. Y espero que la gente que esté viendo este Facebook Live entienda que no es su culpa. Es mentira que sea culpa de la comunidad. Es mentira que sea porque no educamos a la gente. Es mentira. Esos son falacias. ¿Por qué? Porque no es culpa de ustedes tener gente corrupta que esté a cargo de todo lo que debieron haber hecho de contención y mitigación y que ahora se lavan las manos y dicen, no pasa nada. Si se mueren 8, se mueren 10, pues no pasa nada. Se mueren 8 o 10 hasta que se mueran en tu familia. Yo les llamo a los pacientes que tienen COVID-19 de mi hospital a ver cómo están. He tenido historias catastróficas, horrorosas, de un abuelito que se le murió su esposa y él no sabe porque él tuvo COVID. Contaminó a toda su familia. De su familia hasta están embarazadas. O sea, es horroroso de entender, pero como muchos gobernantes y mucha gente que lamentablemente tienen poder de decisión, tienen cero empatía, porque lo único que quieren es, no sé, tapar el sol con un dedo, quedarse con plata de alguna cosa, no lo sé, pues terminan haciendo caso omiso a cualquier necesidad. Si con semáforo en rojo quieren decir que deberíamos confinarnos, pues sí, tendríamos que confinarnos, tendríamos que volver a lo que estuvimos en el mes de marzo. Sin embargo, eso posible. Hasta tener localizadas pruebas, ¿no? Hasta tener localizadas, hasta bajar la exposición, hasta rastrearlos todos. Una vez que los tengas rastreados todos, puedes volver a desconfinar seguramente. Si ustedes ven. Pero con fases, las fases de desconfinamiento, que sería súper interesante de hablar de contención y mitigación quizás en otro momento, pues son graduales, no son de golpe, no se abre así. Así es. O sea, hagamos fiesta de 25 personas. Así es. Voy a procurar volver al tema y capaz en otro lado, en otro video. Sí, hay que hacer otro, ya estamos apuntando para el siguiente video. Estamos tomando nota ya. La Cara nos pregunta, en Bolivia ya legalizaron el uso de dióxido de cloro y México está a pasar una ley. En México, algunos de mis compañeros me escribieron, porque los secretarios de salud de los estados, porque México es un país federado, me escribieron para averiguar qué información tenía yo sobre el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, más o menos les di lo que había hasta ese momento del dióxido de cloro y ellos hicieron todo el análisis científico, ¿no? Entonces, en México, primero, depende mucho, lastimosamente, en los países, y esta gente se ha aprovechado de los países que tienen una estructura legal nula o muy débil, ¿no? Porque intentaron en Estados Unidos y la FDA les cortó, ¿no? Después se van a España, ¿no? Con el señor Paimes, un agricultor, ¿no? Pero las agencias de salud de España, que tiene la calidad de vida, una de las calidades de vida más altas del mundo y una de las esperanzas de vida más altas del mundo, fue responsable y les cortó en seco. Y después sale el señor Karsner en América Latina, ¿no? Incluso tú ves cómo Humboldt sale en Estados Unidos, ¿no? Y utiliza un movimiento de antivacunas, de anticiencia, para penetrar su producto. En España, o sea, todo es muy marquetero, ¿no? En España utilizan la agricultura para entrar su producto, ¿no? Y son tapados porque obviamente hay bastante buena normativa. Y en Latinoamérica, ¿no? Porque saben que somos países con muy poca normatividad, con muy poca regulación, ¿no? Con muy poco sentido de la ciencia, porque este es un problema de educación. Esto no es un problema de que yo tengo o no tengo relación, es un problema de que nos falta mucho sentido crítico a las cosas. Ve el señor Kaiser, ¿no? Entonces es un alemán, ¿no? Tiene más... Rubio de ojos azules. Claro, rubio de ojos azules. Porque, claro, tiene para nosotros, ¿no? Que a veces somos acomplejados, pues claro. Eso, una profesora anglosajona. Habla por vos.
Bueno, Que la por ley mí también es de del ojos azules, pasado pues. voy a hablar, por mí del Claro. pasado. Me voy a poner la próxima. El lente Pongo de los lentes contacto. de contacto, claro. Claro. Al ajito rubio. Claro, el ojito rubio. Entonces, Nada de claro, mentir, pues. le da mayor credibilidad, ¿no? Pero tú ves, ¿no? Tú ves todo lo que hacen para lograr promocionar su producto, inventarse una iglesia, inventarse una doctrina religiosa, decir que su dióxido de cloro es un sacramento religioso, entrar por la agricultura, ¿no? Pero es Hacer, buen negocio. Es buen negocio. Vele, ponle a ver. no, Negociar. ¿sabes lo que dicen? No, pero sí está abierto y hay formas de hacer el dióxido de cloro. Eso es Pero lo es más que grave, porque la gente dice es 18 verdad. dólares la botellita, me hago yo mismo, y cómo también preparar, Claro, es pues es verdad. Lo peor, que pues. pasa es que ellos diversifican su ingreso, ¿no? Ellos primero ganan influencia, ¿no? Ser un gurú de la salud es redituable, ¿no? O sea, que tu nombre salga, que te inviten, o sea, que realmente seas invitado, Es es publicidad. redituable, ¿no? Nosotros muchos nos sacamos del lomo para ver si publicamos algo. Entonces, Y es lo interesante de la pseudociencia, de hecho, Mauro, porque para sacar un estudio clínico, si tú quieres poner una molécula que no es conocida en Ecuador, tienes que pasar primero por el ARSA, tienes que solicitan un protocolo. Los protocolos normalmente se demoran 3 a 6 meses, en el mejor de los casos, en confeccionarse. Luego de eso metes la molécula, esto tiene que ser analizado en el ARSA y en la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Salud Pública, Dirección de Inteligencia del Ministerio de Salud Pública, en donde a veces pierden estos documentos. Finalmente, para aceptación o inicio de algún estudio se demora más de un año, y luego de eso se monitoriza y continuamente está siendo regulado por el Ministerio de Salud Pública. Para que salgan a la luz algún tipo de resultado de una nueva molécula se demora 2, 3 años, fácil. Y este señor coge y notariza, notarizó. ojo, no sé qué grado de discapacidad debe tener el juez que le notarizó, habrá que averiguar. Verás, ya en teléfonos, direcciones, nombres completos. O sea, la bioética destrozada, ¿no? Porque No, ¿qué bioética? No existe. cero Chao, bioética. ética. Chao, Salió. cero bioética. Eso no entra nada. Pero ni Y la el, forma, ¿no? Igual Porque si vos ves las sí tablas de funciona. Excel, no tienen los gráficos, ni siquiera tienen los títulos bien puestos. Eso es un desastre es ese un desastre. documento. Notariza un estudio, ¿no? O sea, porque Complejo. un estudio se tiene que valer por sí mismo, por su diseño Claro, pues. metodológico. Entonces, lo Ese notarizan para... y otras cosas interesantísimas de la cultura popular ecuatoriana, como el BIRM, como los factores de Bueno, transferencia. el BIM lo recibe el IES, ¿no? Claro. Oficialmente. Claro, sí, qué lindo. Teleamazonas lo transmite y el BIM lo recibe, ¿no? Y todos aplauden, Qué ¿no? Claro. El desgracia. BIM que, No, es una sí, desgracia. sí, el Y BIM bueno, que se ha hecho o sea, lo que a mí me duele de todo esto es que habemos muchos médicos ecuatorianos que nos forjado y nos hemos estudiado y como tú dices, nos hemos roto el lomo. Y no solo nosotros, detrás de nosotros el esfuerzo de toda una familia para poder Claro. tener un título, para poder estudiar fuera del país, para podernos formar y volver al país, traer eso acá y encontrarnos con un país destrozado y que una pandemia pone en realce toda la corrupción y la ignorancia de la gente que está arriba. Porque pero ahora la finalmente gente sí, sabe, sí, o sea, ahora se sabe que es del yo Ecuador, en creo verdad, que, lastimosamente. no lo sé, pero en el caso del dióxido de cloro, de la gente que menos te imaginas, le tiene fe. Es extraño, es Sí, sí, muy claro. extraño. Volviendo un poco a las preguntas de aquí, Laura Palis nos pregunta, hola chicos, una pregunta para Catalina. ¿Han visto casos en el Catalina es la hospital hija. de gente intoxicada? ¿Hay gente que llegó ya a los hospitales intoxicados por el dióxido de cloro? La gente es desconfiada y les gusta ver para creer. ¿Qué datos existe de gente intoxicada? No tengo Muchas idea. gracias por la pregunta. Mi nombre es Jennifer, sino que me metí al Zoom de mi hija, creo. Ah, Pero ya. en todo caso, Del colegio. sí, pero en todo caso, sabes que me das muy buena idea. Habrá que registrar cuáles son los que llegan intoxicados con dióxido de cloro. Es un poco difícil de distinguir porque lo que puedes llegar tú por una intoxicación aguda, que son casos de diarrea, pueden confundirse con COVID o con una gastroenteritis, entonces es un poco complicado. Ah, Como en caso de los envenenamientos, acuérdate que incluso en las mejores novelas, cuando uno quiere matar a alguien con cicuta,
no es algo que se note cuando llegan en la emergencia. Es de esas de muertes que son lentas, es lentas. difícil de registrar porque es una Claro, actividad subclínica, tienes que tomar mucho tiempo y nadie te dice, nadie entra a la emergencia y dice, yo tomo dióxido de cloro y estoy con Claro, diarrea. O claro, sea, no. nadie te dice, eso probablemente no te lo claro. van a O sea, decir, si ¿no? te cae mal a alguien, así como para el esposo, así. Claro, es la De típica, dióxido de cloro las cada tabúes se quedaban para que dejen de estar borrachos, ¿no? Y ahora se ponen los antiparasitarios, ¿no? mal alguien toma dióxido de cloro. Una cosa así, es un poco complicado realmente la apreciación de una intoxicación aguda. Y me imagino que tienes que tomarte un montón para llegar a tener alguna intoxicación aguda. Yo he visto, sí, en el hospital casos de intoxicación por cloro como tal, y aún así se pegó como 2 vasos de cloro el paciente que me acuerdo de haber visto, pero no vino más que oliendo a desinfectante. Entonces Bueno, es un poco el difícil de cuerpo es tratar. un poco diferente, ¿no? Y una cosa, a mí me preocupa porque viendo las preguntas, la gente no se convence de su efectividad, ¿no? Entonces dicen, en Bolivia ya están, ¿no? Si tú ves la situación de Bolivia es desastrosa, ¿no? Si tú ves la situación de México es desastrosa. Entonces dicen, en Guayaquil bajó porque muchos tomaron dióxido de cloro, o sea, no lo puedes demostrar, ¿no? O sea, ya te pongo el spot publicitario, ¿no? En Guayaquil bajó por eso, ¿no? En Guayaquil simplemente pasó una primera ola, un pico dramático que no debió haber sido contenido en su momento, ¿no? El ensayo este del dióxido de cloro, que es un ensayo observacional, lo mínimo, o sea, lo mínimo de rigurosidad, porque tú para al menos comprobar algo, le comparas con otro grupo que no esté tomando para ver la diferencia de Claro, los no. resultados. Entonces Nadie se ellos no toma lo una comparan sola. con nada. Dicen, tenemos 130, me parece que 130 personas que tomaron el dióxido. Acá les dejamos hasta los nombres, los datos. Eh, la otra vez veía esta debate de esta empresa de salud ocupacional y una investigadora decía que alguien de la central se había puesto a llamar a la gente. Muchos números ni siquiera existían o no pertenecían a la persona, Datos inventados. ¿no? Pero lo notarizaron. Entonces la gente piensa que notarizado tiene más legalidad. Entonces, No, si pues si puedes totalizar mentiras, no pasa nada, pues. o sea, si tú ves que alguien, y es ilógico, mira, o sea, supuestamente el asambleísta legisla para que la creación, que son sus leyes, sean respetadas por la ciudadanía, ¿no? Porque ellos quieren el imperio de la ley y la norma. Entonces, para ellos, sus normas debemos cumplir nosotros, que está bien, porque una sociedad tiene que ser normatizada. Pero para recibir portavoces que mienten en títulos, mienten en ensayos, mienten en la información que dan a los pacientes, utilizan leguleyadas como una nueva religión, para ellos está bien. Entonces, ellos no llaman primero a los científicos, ¿no? Primero llaman a los gurúes Claro, de la claro. salud. Y ayer que fue el comité de fiscalización que invitó a los científicos, ya por presión, ya porque Twitter ya rebosaba en que los científicos al menos hablen, porque si no, ni chance, ¿no? Empieza y un asambleísta, ¿no? Brillante, dice, vea, ustedes pueden decir lo que quieran, ¿no? Porque, entonces, claro, entonces yo ya creo, o sea, ustedes expláyense, den los números que den, las No me van estadísticas, a cambiar la forma de pensar. o sea, prácticamente aquí solo por deferencia les estamos llamando, ¿no? Y más o menos, y la Iglesia Católica, lastimosamente, ¿no? La Iglesia Católica sí se considera a veces un poco más como regulada en el sentido de, incluso de los milagros, ¿no? O sea, ellos no es que dan por hecho todos los milagros, hay un comité, ¿no? O sea, esto viene, las autoridades eclesiásticas de algunas provincias y simplemente niegan la ciencia que ya deberían haber aprendido, ¿no? Porque ellos tienen lecciones históricas, ¿no? El juicio de Galileo Galilei, ¿no? Ellos tienen lecciones históricas de que negar la ciencia no les lleva por ningún buen camino, ¿no? Y, y ellos tratan de forzar la legalización. De hecho, si tú ves el primer comité legislativo que les invitó con Eliseo Azuero y sus compañeros, eh, les invitan a 5 expositores de Comunidad por la Salud y al último le invitan al del ARCSA. Entonces, yo escuché 2 horas convenciéndome, ¿no? Sin datos, ¿no? Me convencían 2 horas a gente que no está formada en la ciencia, porque no hay que ser ningún genio para saber que los legisladores, pues de ciencia poco y de leyes también parece que poco.
¿no? Entonces, al no estar, les convencen 2, 3 horas, ¿no? Les dan teorías, no hay ningún contrarrebate y después se topan con el director del ARSA, ¿no? Entonces le dicen, ¿qué fue? Te has demorado, o sea, realmente no. ¿Qué pasa? Que no haces pasar, estás poniendo la vida de los ecuatorianos en riesgo. Entonces, la trampa del dióxido de cloro, como de todas las pseudociencias, es una trampa de retórica, ¿no? Utilizar la esperanza, utilizar el miedo, y se lo ha hecho miles de veces, ¿no? El miedo es tanto durante las pandemias, esto se ve siempre en las pandemias, ¿no? De ahí nacieron los flagelantes. O sea, estas procesiones que se golpeaban, que incluso vemos en los viacruces en Quito, estos flagelantes era la gente que pensaba espiritualmente que con su dolor iban a limpiar los pueblos. Entonces caminaban, ¿no? En la Edad Media caminaban por los pueblos latigándose, ¿no? Entonces ese es el uso del miedo y siempre ha sido así y siempre necesitan un chivo expiatorio. Entonces soy perseguido porque la OMS y la FDA me persiguen, pero yo soy un erudito. O sea, yo sé, yo no tengo el título, pero sé de medicina interna, sé de bioquímica, sé de biotecnología, sé de biología molecular, sé de los electrolitos, o sea, sé de todo, pero soy perseguido, necesitan un chivo expiatorio. En la peste negra, el chivo expiatorio fue los judíos, ¿no? Los judíos son malos, los judíos contaminaron el agua, quemémosle de los judíos, ¿no? Y siempre es lo mismo en las pandemias, o sea, el ser humano es muy instintivo y la fuerza que logra más o La menos pseudociencia es atractiva, pues, Mauro. Es atractiva. es ¿Quién no va, algo de no retórica, va a ¿no? querer comprar en este punto algo de $10 o de 15 y decir que se cura de COVID? Y Todo. 100% de efectividad, ¿no? O sea, Claro, no, Imagínate. no. ni te Oye, sientas Maravilla. mal. hablando ya de O sea, eso es experiencias, no saber ni de estadística. claro. Hoy vino un técnico a arreglar la refrigeradora de la casa, ¿no? Entonces me contaba, vino con todo el traje de bioseguridad, máscara, guantes, todo, porque me dice, no saben, 9 de mi familia enfermos con COVID, toditos, 9. Les digo, no le creo, me dice, sí, pero verá, se tomaron el dióxido de cloro, ni uno no se murió. A todos les dio síntomas, todos se sentían mal, estaban con fiebre, pero no se murió ninguno. Le digo, entonces no sirvió, pues porque en teoría esa vaina le cura en 24 horas, es decir, si se hubieran curado no le hubiera dado fiebre, no se hubiera... Pero claro, Ahora no es ya así, ¿no? sabemos cuánto demora la enfermedad, ¿cachas? O sea, Claro. los cuadros leves, ¿no? Entonces, así no hagas nada, un cuadro leve o moderado, pues se autolimita. Es como que yo empiece a tomar por una gripe, me da una influenza y me eche unas vaporizaciones de eucalipto que a mí me sientan pepa y al quinto día ya no tengo gripe. Por lo Claro, que, se te pasó milagrosamente, pues. claro, lo que es decir que las gripes al quinto día pues se autolimitan y desaparecen. Entonces es una cuestión de juego mental, más O que de sea, ciencia. lo triste es que en vez de invertir quizás en alimentarse un poco mejor, comer más frutas, verduras, llegar a un peso normal, porque eso también a uno le quita el factor de riesgo del sobrepeso o la obesidad. Pues no sé, invertir un poco en que el tipo de alimento que consuman sea lo menos tóxico posible, es decir, lo más orgánico, etcétera. Claro. Prefieren comprar esto y es que se entiende. O sea, yo a veces comprendo cuando trabajo con pacientes con cáncer y veo que, por ejemplo, se tomaron el Escosul, se tomaron el BIRM, los factores de transferencia y cosas así, incluida la ivermectina, que un tiempo hubo un boom de ivermectina colocada subcutánea en los brazos Se para empezó a curar hacer el cáncer. estudios de eso, ¿no? O sea, sí, Claro, o sea, de ese al menos se empezó es que los a estudios, Mauro, que se considerarlo. hicieron de ivermectina, eran fase 2, estaban en ratones de una forma de la ivermectina. No es la ivermectina completa, es una forma La chiquita. gente se Y en abalanzó a la cáncer de verdad. pulmón, y eran casos muy específicos. Pero el que ponía esto era un veterinario que les ponía subcutáneo, lo de las vacas. Entonces, la gente, te digo, gente no es por falta de educación, no va por ahí, es la esperanza. Claro, Es la Es la desesperación esperanza. esperanza. O también, sea, ¿no? si Así me es. dices que me vas a curar y para eso tengo que tomarme el cloro de la lejía, loco, me Ah, tomo. yo O sea, hay me gente que tomo. llega hasta el punto de Ah, desesperación que Ah, dice, bueno, me tomo. Y eso es es la entendible. importancia del Estado, ¿no? Y de las leyes. Exacto, a eso voy. Es Y lo mismo es entendible para del la ciudadano epidemia. común, es entendible del ciudadano común porque en su desesperación y un Estado que no responde ni da nada, ni siquiera camas en este momento, si me dicen que me tome la lejía, posiblemente te vas a tomar.
porque la gente siente esa desesperación y no se siente tan convencida, porque también los medios han sido tan corruptos que se han vendido a decir verdades y mentiras todo a medias. Entonces, finalmente hace que la comunidad médica y la comunidad científica no tenga el 100% de respaldo en el pueblo. Incluso Lamentablemente. veamos el BIR, ¿no? ¿Tú sabes cuánto debieron haber aumentado las ventas porque Teleamazonas transmitió la entrega oficial de BIR en el Carlos Andrade Marín? O sea, Un montón. Esa fue la estrategia del fabricante que donó, pues. claro, y el medio de comunicación que se presta para Se ello presta, ¿no? y un Pero si hospital les dan público que se chance presta para en ello. esos programas de la mañana, que son la de la farándula, que son una porquería de televisión, les entrevistan a los médicos y a estos pseudocientíficos, donde toda la gente está viendo a esa hora sus programas que no tienen más que generar un contenido de última, y le entrevistan a este médico. Hasta el viceministro salió a decir cuando fue el tema de lo que había que tomar ¿cómo se llama? El plaquinol. La Tómese nomás hidroxicloroquina. Claro, el viceministro salió a decir, pues, en esos programas de farándula, ni siquiera era en un noticiero, en algún lado un poco más decente, ¿no? Claro, y verás, él hace una frase que debería quedar en la historia de la salud del Ecuador. Yo ya no creo en la medicina basada en la evidencia. Claro, es un genio. Claro, en esta coyuntura, dijo el viceministro Carrasco, creo que se llamaba, ahora creo en la medicina basada en la experiencia, ¿no? Claro. Entonces voy a dar hidroxicloroquina a todos, ¿no? ¿Y qué hizo también Nebot con su junta cívica? Pues hidroxicloroquina a todos, ¿no? Y después te lo venden como un logro, ¿no? Gran gestión, ¿no? Gran No, gestión. Somos consigue. presidenciables. Para nosotros fue imposible conseguir, mamá tiene lupus. Era imposible conseguir el plaquinol en ningún lado. O sea, tocó comprar ahí un genérico hecho en Durán, que ojalá haya sido bueno. Y nos pregunta, María Edith nos pregunta, ¿el Dulcamara está en el BIRM? Se hizo estudios del BIRM y se encontró que solo está el Dulcamara. O sea, prácticamente no tiene ningún otro componente, ¿no? Entonces, del Dulcamara ya sabemos, uno toma fármacos porque los fármacos son moléculas específicas que tienen un target específico, o sea, un efecto específico y tratan de disminuir los efectos adversos, ¿no? Cuando uno toma una planta, o sea, tiene muchas sustancias activas, entonces tiene muchos efectos, algunos beneficiosos, y también tiene varios efectos negativos, ¿no? Entonces, por eso se trata de que sea algo específico, ¿no? Incluso la nanofarmacología trata de que a través de nanotecnología logremos nuevas terapias en cosas específicas. Mientras más específico, es mejor. Entonces, una planta no es mejor que un medicamento. Capaz podrías funcionar coloquialmente, ¿no? Porque las medicinas alternativas, ¿cuál es su uso aceptado en la sociedad mientras no te genere daño? Y mientras no dejes la medicina convencional, la medicina científica. Si tú, por una cuestión de dolor, de ansiedad, quieres hacerte acupuntura, ¿ya? Y eso, pero no vas a dejar tu tratamiento, por último, es una decisión respetable porque la acupuntura no se sabe que produzca efectos adversos, ¿no? No, y Entonces, de hecho la acupuntura sí tiene de su hecho, base tiene, científica, tiene efectos, o ¿no? sea, y Ajá, funciona como coadyuvante en dolor. Ah, así Ahora, es. Entonces, la cosa es que finalmente el dióxido de cloro, por todos los componentes que comentaba Mauro, no funciona. Y no solo no funciona, sino que cuando va pasando, te va causando toxicidad y destrucción de las células. Te puede provocar náuseas, vómitos, diarreas, etcétera. Es lo primero que te causa en la intoxicación como tal. Entonces, el hecho de que en Ecuador se empiecen a dar espacios tan grandes a algo así es, wow, o sea, eran los pues científicos, o sea, que realmente deberían ser el futuro, el desarrollo de este país, y ya quisieran tener el espacio que han tenido estas personas. precisamente, Y precisamente. cuando se les ha criticado a las comisiones que han recibido estas personas, sale alguien que ahorita está en proceso legal por la fiscalía, sale alguien a amenazar al científico. Entonces, si el chivo expiatorio de antes fueron los judíos, ahora parece que queremos volver al comunismo y el chivo expiatorio son los científicos, los médicos. Hay médicos apaleados en México, en Bolivia, hay científicos, se dice la OMS, porquería.
¿no? O sea, ya no sirve la organización. La organización podemos tener discordancias o opiniones diferentes o pudo haber tenido un enfoque muy conservador en esta pandemia, pero en general la OMS ha logrado la erradicación de enfermedades que eran en su momento imposibles de pensar que se iban a erradicar. Cuando tú eras niño, hace, Gracias a la ciencia es que gracias a la tenemos, ya ciencia, no tenemos polio, ya no tenemos sarampión, las mujeres no nos morimos, porque si es que los niños están mal puestos en la pancita cuando uno está embarazada, hay cesáreas. Gracias a la ciencia es que hay, todos los autoinmunes pueden controlarse. Gracias a la ciencia, los diabéticos tienen insulina. Gracias a la ciencia tienen los tratamientos que tienen. Entonces, yo creo que antes de escupir al cielo diciendo que los científicos no hacen nada y mejor me tomo lejía, la gente tiene que pensar 2 veces antes de intoxicarse. Yo creo que ese es libre albedrío, es importante también. En pseudociencia, yo lo único que me gustaría ver es Walter Mercado, creo, y qué pena que ya se murió. Pero aparte de eso, no entiendo otra pseudociencia que sea posible o factible en el día a día. Entonces, si quiere leer el horóscopo, vaya, dele. Eso no le va a hacer daño. Claro, Pero sí. si va a pegarse, no sé, pues la lejía y después de eso el Listerine, que fue utilizado de hecho como medicamento en el siglo XVIII, el Listerine, precisamente porque le daban atribuciones a curar todas las enfermedades, pues no está bien. O sea, vamos. Y hay gente que le da hasta a los niños, Mauro. Le da a los niños, a los sí, yo sé, yo chiquitos, sé. para curarles, para Así es. Y protegerles del además que ahora ya es profiláctico, o sea, ya no es tratamiento, Claro, correcto. no, pues al es principio era la preventivo. cura, ahora ya puedes tomarte solo O por si sea, acaso. ya, además yo espero aumentar mi esperanza de vida unos 10 años, ¿no? O sea, por el dióxido de cloro. Ya desde ya hay que tomar. Hay Entonces, un comentario de Diego Tapia, dice, la acupuntura tiene evidencia científica, así como decía la Jane, sí, sí tiene evidencia científica en ciertas patologías, no sobre todo para el dolor. María Fernanda Loaiza nos pregunta cuáles son los efectos secundarios de dióxido de cloro y por qué es tan peligroso. Ya habíamos hablado, ¿no? La intoxicación por... sí, ya eh, hemos hablado. Yo creo que ha pasado, o sea, ha sido muy, muy interesante poder tener un diálogo así. Yo creo que no se puede tener diálogos así en los medios de comunicación, contestando preguntas. O sea, no hay estos espacios. Marco Antonio Pino, es un profesor nuestro, si una parte del problema es la evolución del cerebro humano, es más fácil imaginar la probabilidad de que algo suceda después que realizó una intervención y mucho más difícil entender cómo se produjo un resultado cuando no entiendo información de sus posibles causas. Totalmente de acuerdo con el doctor Pino. Hola, Doc. Es que es un amor el Saludos. pepino. Sí, totalmente de acuerdo. Se utiliza la esperanza, se utiliza el miedo, ¿no? Si tú refutes, ahí esto que te decía de que todo es relativo, entonces yo digo, tú respeta mi opinión porque yo tengo mi opinión, entonces no hay verdad. Entonces, como ya no hay verdad, como ya todo es relativo, yo opino que a mí me hace bien y que sí está bien el dióxido de cloro, entonces respeta mi opinión porque es una cuestión de libertad. No es así, existe una verdad y cuando escuchen causas que se escudan en la libertad, tengan cuidado porque la libertad ha sido el término con el que más muertes y más desgracias ha causado en la más historia de la daño. humanidad. Entonces, cójanlo con pinzas, ¿no? Y traten de entenderlo bien, ¿no? Porque se juega con las personas, ¿no? Y en estos momentos de desesperación es cuando más se juega. Esta etapa yo creo que pasará, ¿no? Volveremos a una relativa normalidad. Las pandemias cambian el mundo, siempre ha sido así. Yo creo que si la gente le agradó esto, podemos hablar sobre ellas y hablar sobre la gestión y hablar sobre el pésimo desempeño del ministro de Salud, ¿no? Porque ya es hora de hablar sobre aquello, porque no hay espacio para hablar en ningún Nadie lado, para. O sea, el man no hace hay lo que da la gana, espacio. dice cualquier No, estupidez los y le periodistas siguen no le paran, ¿no? aplaudiendo. A No, pesar de que claro. los expertos nos matamos día y noche diciéndolo, esto está mal gestionado, no se está haciendo las cosas adecuadamente, el semáforo, no se hace ningún esquema de confinamiento, la comunicación no es adecuada, pues no importa, nadie lo para, o sea, y cuando lo paran, que tocó venir un extranjero a pararle, ¿no? El Fernando Rincón, pues un grosero, ¿no? Y sí, puede ser que no estemos de acuerdo con la manera de abordar, pero gracias a haberlo abordado así, aunque sea en algo pusieron atención y empezaron a ser más agenciosos. Pero la gestión pública no es ir a hacerme fotos en las bodegas de los hospitales.
a ver si están los medicamentos. Eso no es gestión pública. Eso es foto, ¿no? Fotos son mejores. Fotos son mejores, exactamente. Entonces, yo creo que si la gente le gustó, si la gente va a ver, si nos va a comentar después, hemos respondido las preguntas, hemos incluido a Jennifer, que pues, es una gran persona y una gran amiga y se expresa muy bien y sabe cómo defender sus puntos. Si esto tiene algún tipo de repercusión, pues con mucho gusto yo creo que podremos seguir tratando estos temas y abrir este espacio, este tipo de espacios que tanta falta le hace a la sociedad, porque una sociedad tan timorata, sin quejarse, sin entender, o que se ocupa de cosas banales mientras al país lo desfalcan, no es justo, ¿no? Entonces, si podemos aportar un granito de arena, yo creo que puedo contar con ustedes y probablemente con mucha gente de la que nos esté viendo. Sí, claro, no, gracias Nadia Mauro y Jane, qué chévere haber podido conversar un ratito. Muchas gracias. Yo solo les quiero decir, queridos besis, que más allá de cualquier cosa, No me digas Bessie, por favor. yo te digo Besi, maldita sea. En todo caso, más allá de cualquier cosa que suceda, que puede causarnos risa o enojo o indignación, lo que sea, si algo nos debe doler, es que nos vean la cara de pendejos. Y yo creo que el ecuatoriano no es ningún pendejo. El ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano es empático, el ecuatoriano tiene un sentido de comunidad. El médico ecuatoriano, lejos, es súper bien apreciado. A donde vamos, nos aprecian. Entonces, creo que es momento de levantarse como comunidad. Es de hora de levantarnos como pueblo, levantarnos como ecuatorianos, no quedarnos con las ridiculeces que nos dicen en los medios de comunicación. Gracias a Dios hay estas áreas como Facebook que nos permite tener esta cercanía. Yo les agradezco este periodo de conversación. Así que me he expresado como normalmente me expreso. y gracias igual, una buena noche para todos. Gracias, Gabriel, igual. Un saludo a Sí, todos. gracias también a todos los que nos han visto y han hecho sus preguntas. La idea es seguir generando estos espacios, ¿no? Donde podamos conversar, sin Invitar a más irnos, personas, ¿no? invitar a más personas que quieran participar y que no sea nada muy científico ni muy, algo más relajado como ha sido ahora, ¿no? Porque a veces vemos tanto video y tanta cosa de todo el mundo internado ahí, hablando sin que nadie participe y son dueños de la verdad. Aquí la idea es que todos compartamos, todos opinemos y hasta nos Y la equivoquemos. ciencia y el conocimiento es para la gente, no es solo para dentro de la academia o dentro de las universidades, es para la gente, ¿no? Y hay que ser humildes y si es suficiente con tener una educación de un pensamiento crítico, podemos hablar sobre cualquier tema, no solo sobre la pandemia, no porque sea salubrista, sino de política, ¿por qué no? De lo que sea, ¿no? De filosofía, de Sí, sí, política, de claro. historia, de lo que sea que a nosotros realmente nos lleve a algún resultado, porque tenemos que salir de este anquilosamiento que vivimos. Pero un saludo a todos, les mando un abrazo y pues muchas gracias a todos por participar y esperamos vernos pronto. Chao. Así es, chao a todos.